protegidos, cooperantes de las autoridades, el grande contra Genaro García Luna. ¿Qué nos deja desde su perspectiva este primer día de argumentos iniciales, tanto de la Fiscalía como de la defensa? Obviamente la defensa trata de pintar a un Genaro García Luna como víctima y una blanca palomita, los fiscales como un perverso criminal. Mi querido Norman, ¿cómo ves esto que podría darnos a lo mejor tal vez un poco de claridad de un gobierno corrupto, un gobierno aliado, un gobierno socio del crimen organizado en tiempos de Calderón? Bueno, vemos una apuesta muy contundente por parte de la defensa, estableciendo primero que nada la calidad de los testigos, ¿no? Es cierto, lo decía Jaime Hernández hace un rato de una forma muy enfática. Pues bueno, los testigos ciertamente no tienen las mejores cartas credenciales, pero finalmente son testigos y eventualmente conseguirán entre ese millón de documentos, conseguirán algunas pruebas o seleccionar algunas pruebas que pudieran involucrar a García Luna con este crimen bisexenal que fuera permitido desde las altas esferas, ¿no? En donde los dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues están aparentemente coludidos de cualquier manera, ¿no? No importa si fueron partícipes en actos directos, pero como suele decir ese dicho tan mexicano, que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, de tal manera que yo creo que por eso de ahí el interés tan grande que se tiene en México y en el mundo por saber qué pasó, hasta dónde llegaron estos expresidentes panistas, ¿no? Dueños de la docena trágica panista, que crearon una condición muy poco respetable en la forma de dirigir un país, ¿no? Estamos hablando de un narcoestado, cuando menos en tiempos de Felipe Calderón, y este narcoestado pues tiene que explicar cuál fue su condición en ese momento. Vendrán las pruebas, esperemos con mucho entusiasmo, las pruebas que sean contundentes, esas llamadas telefónicas interceptadas, algunos documentos, algunas firmas, algunos recibos que puedan cuando menos complementar la opinión de los testigos y de esa manera se pueda sacar adelante un juicio que es cierto, se parece mucho al del Chapo. Nada más que el Chapo Guzmán no obedecía aparentemente, cuando menos en una línea recta oficial, a ningún presidente, y García Luna sí. Esa es una condición que le da un tinte distinto a este juicio, en donde hay que recalcar, hay que subrayar que García Luna es el funcionario de más alto rango mexicano que está siendo juzgado por esta corte. De tal manera que debemos estar muy pendientes. Yo creo que tú has atinado, como siempre, para identificar el punto neurálgico de la noticia y qué es lo que realmente nos interesa a los mexicanos y a la población en general. Así lo creo, mi querido Norman Pearl. Hamlet, tú eres legislador, tú eres diputado y me imagino que tiene otro nivel también de relevancia este juicio, porque pues también el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tú respaldas en este proceso de transformación, en esta lucha contra la corrupción, ha prometido que no regresarán o que se irán de las filas del gobierno los García Lunas. Y hoy he estado platicando con, por ejemplo, el comisario retirado Herrera Valles, y él hace referencia a que García Luna sigue siendo poderoso. Habría que todavía lanzar ese proceso de limpia entre nuestras autoridades. ¿Cómo entiendes, Hamlet, como diputado, esta situación en la que se busca hacer justicia y no, ni siquiera en nuestro país, en Estados Unidos? Sí, Vicente, pues es un caso muy grave porque hablaría de una delincuencia estructural, orgánica,
Estamos acostumbrados a escuchar de delincuencia común, que es de particulares, delincuencia organizada, en la que usualmente también participa un grupo de particulares con un objetivo en común. Pero en esta ocasión ya estaremos hablando de delincuencia desde el Estado, con el uso de las instituciones, y que trajo para el país, para la generación de Marcelino, la mía y también la subsecuente, pues una tragedia de decenas de miles de muertos, particularmente jóvenes, en ese negro periodo de nuestro país. Aquí, para complementar el comentario de Norman y también dar respuesta a tu cuestionamiento, cuando la autoridad ejerce funciones, no solamente tiene una responsabilidad mediana, sino un umbral más alto, una responsabilidad objetiva, un deber objetivo de cuidado. Y eso implica pues un esmero en la supervisión de los acontecimientos. Y me parece que en este caso pues irá saliendo la evidencia, pero además por todos los patrones que se ha anunciado que existen, pues queda claro que no cumplieron con su deber como autoridades y eso tiene repercusiones penales y también civiles. Y en la parte legislativa, sin duda, nos llevará a fortalecer las medidas, los controles de confianza. El presidente de raíz, pues depuró el sistema policial de la nación al haber creado la Guardia Nacional e incluso, Vicente, en los transitorios de las reformas que aprobamos el año pasado, se establecía también ya la obligación de liquidar a los policías federales que habían sido transferidos a la Guardia Nacional precisamente en esta labor para limpiar a nuestra institución policial nacional, que es la Guardia, Vicente. Y mucho se tendrá que hacer, insisto, lo dices, lo sostengo yo, en la no repetición, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde todas las trincheras, mi querido Hamlet, porque nosotros esperamos que salgan nombres y apellidos de periodistas, que salgan nombres y apellidos de cómplices en las filas policiales de Genaro García Luna, pero no nos hagamos tontos. Habrá también una red en el mundo político que protegió y no sé si sigue protegiendo a este personaje. Qué casualidad que a los panistas no se les da por opinar de este tema y es porque andan muy ocupados en seguramente el metro y esas cosas, Hamlet. Es correcto, Vicente. Los episodios como el que sufrimos aquí de la supuesta guerra contra el narco, pues tienen similitud en lo que ha ocurrido en países como Guatemala, también en Colombia, y usualmente hay redes también de apoyo político desde esta eh, estructura. Entonces estaremos muy vigilantes, te agradecemos mucho por la cobertura y el esfuerzo que estás haciendo. En otro tema, Vicente, disculpa por girarlo abruptamente, pero tiene que ver con lo que vamos a hacer en este momento. Contentos por el avance de Delfina en el Estado de México, por lo que reflejan las encuestas, por las ansias de cambio de la población en el Estado de México, de las zonas olvidadas del oriente y del norte. Va muy bien la precampaña en unidad con Higinio y con Horacio, Vicente. Y yo lamento mucho tener que despedirme de tu espacio, pero tenemos un compromiso precisamente para la organización de los trabajos también, tanto jurídicos como mediáticos en el Estado de México, y en eso estamos todos colaborando. Te agradezco mucho por estos breves instantes y un saludo a Norman, a Marcelino y a toda la audiencia. Por eso dije doble agradecimiento, porque sé que hiciste circo, maroma y teatro, Hamlet. Busque al diputado Hamlet Almaguer en @Hamlet_Almaguer en Twitter. Te mando un abrazo, Hamlet, y éxito en el Estado de México. Cuídate, buenas noches. Gracias, Vicente. Saludos a Norman, Marcelino. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Y voy con Marcelino Gómez Brenes también para escuchar sus opiniones, sus reflexiones en torno al inicio de estos alegatos
en el juicio contra Genaro García Luna, mi querido Marcelino. Sí, Vicente, y es que bien lo dice Norman en su primera intervención, García Luna es la clara y perfecta representación de un narcogobierno, y un narcogobierno presidido, una banda criminal encabezada por Felipe Calderón. Vemos las declaraciones del día de hoy, Vicente, las notas que han estado apareciendo, cosas que ya habíamos exhibido, cuestiones que ya se habían comentado desde hace varios años, y nos vuelve a caer pues el chingadazo de la hipocresía y el cinismo con el que se maneja la oposición, sobre todo Acción Nacional. Vicente, ¿con qué cara critican la estrategia de pacificación del presidente López Obrador? ¿Con qué cara critican esa estrategia de atacar, de combatir las causas que realmente generan la violencia y en sí el narcotráfico en nuestro país, Vicente? Son de una hipocresía y de una caradura que no pueden con ella, Vicente. Ahora vemos a Margarita Zavala, que sigue opinando y tratando de estar en la escena política y en la escena pública en nuestro país, pues cuando tiene a su amigote ahí ya enjuiciado en Estados Unidos y haciendo este tipo de revelaciones que dan pues los criminales que trabajaban obviamente para él. A mí me sorprendía mucho por la mañana, Vicente, que leía una nota que también pues suministraban al crimen organizado de uniformes de la Sedena, de uniformes de la antigua Policía Federal. ¿En qué manos estaba el país? ¿En qué manos de estos criminales pues estaba nuestra vida, nuestra seguridad? ¿Qué te puedo decir yo aquí en un estado como Chihuahua, en ciudades como la misma Ciudad Juárez, aquí nuestra frontera más importante? Pues realmente que si no llegaba el cambio, si no llegaba la cuarta transformación, Vicente, seguiríamos en manos de un narcoestado, de un narcogobierno, que esperemos estas investigaciones, este juicio, pues lleve hasta Felipe Calderón, que como mencionamos, pues era el gran capo de capos. Así es, voy a aprovechar para agradecer